Cada vez que su padre, ya anciano y frágil, lo miraba con esos ojos cansados, le decía lo mismo, con voz temblorosa pero firme: Rafael, ¿y los nietos? ¿Cuándo me darás nietos? Él bajaba la mirada, apretaba los puños dentro de los bolsillos del pantalón y respondía con una calma forzada: pronto, papá. Pronto. Pero, pronto, ya llevaba 8 años esperando. En su despacho, con vistas al mar y paredes forradas de madera de cedro, Rafael se sentaba cada noche a revisar contratos, mientras en su mente resonaba una pregunta que lo atormentaba: ¿de qué sirve construir un imperio si no hay quien lo herede? Esa obsesión no era solo suya. La sociedad, sus socios, incluso sus enemigos, lo juzgaban en silencio. En las cenas de gala, las miradas se desviaban cuando su esposa, Lucía, entraba del brazo de él. No por envidia, sino por lástima. Porque todos sabían, o creían saber, que Lucía no podía darle hijos. Y Rafael, con el tiempo, había dejado de verla como a la mujer que una vez lo hizo reír hasta llorar, como la compañera que lo sostuvo cuando su madre murió, y empezó a verla como un error biológico. Una falla en el diseño de su destino. Una noche, después de otra consulta médica infructuosa, Lucía regresó a casa con los ojos hinchados. Se sentó en el sofá de mármol del salón, abrazando una almohada como si fuera un niño que nunca tendría. Rafael, susurró, con la voz quebrada: Tal vez deberíamos considerar otras opciones. La adopción, por ejemplo. Hay tantos niños que necesitan un hogar. Él la miró como si hubiera dicho una herejía. ¿Adopción? Repitió, con una risa seca. Lucía, tú sabes lo que significa mi apellido. Lo que representa. No voy a criar a un hijo que no lleve mi sangre. No es egoísmo, es legado. Ella lo miró fijamente, con una tristeza tan profunda que dolía verla. ¿Y si el legado no está en la sangre, sino en lo que enseñamos? ¿En el amor que damos? Rafael se levantó, ajustó los puños de su camisa y caminó hacia la ventana. No respondió. No podía. Porque en el fondo, temía que ella tuviera razón, y eso lo aterraba más que la soledad. En ese momento, algo se rompió entre ellos. No fue un grito, no fue una pelea. Fue el silencio más ensordecedor que jamás habían compartido. Y en ese silencio, entiendo, dijo, con una voz tan suave que casi no se oyó sobre el zumbido del aire acondicionado. Rafael, incómodo, evitó mirarla a los ojos. Le tendió un sobre grueso. He hablado con mi abogado. La liquidación es generosa. Tendrás la casa de la costa, la cuenta en Suiza, y una pensión vitalicia. No quiero que te falte de nada. Ella no tocó el sobre. Lo miró como si fuera una serpiente dormida. ¿Y qué es lo que sí quieres, Rafael? Él vaciló. Por un instante, algo en su rostro se quebró. Pero solo por un instante. Quiero un futuro. Uno que tú ya no puedes darme. Fue entonces cuando Lucía sintió el primer golpe real. No fue en el corazón. Fue más abajo, en el estómago, como si le hubieran arrancado un órgano que ni siquiera sabía que tenía. Pero no gritó. No suplicó. Solo se levantó, caminó hasta la ventana y contempló la ciudad que tanto odiaba y tanto amaba al mismo tiempo. ¿Sabes qué es lo irónico? Preguntó sin volverse. Yo también quería un hijo. Lo soñaba cada noche. Imaginaba sus primeros pasos, su risa, cómo te miraría con admiración. Como tú, con toda tu dureza, te derretirías al verlo dormir. Se volvió lentamente. Sus ojos estaban secos, pero ardían. Pero mientras tú exigías un heredero, yo luchaba en silencio. Me pinché hormonas en el vientre hasta que la piel se me llenó de moretones. Me levanté a las 5 de la mañana para ir a clínicas donde me trataban como un caso, no como una persona. Y cada vez que fallaba, cada vez que el test daba negativo, me decía que no importaba, que aún teníamos tiempo. Porque creía en nosotros. Rafael tragó saliva. Quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron. Tú nunca me preguntaste cómo me sentía, continuó Lucía, ahora con la voz temblorosa. Nunca me abrazaste después de un fracaso.
Solo me mirabas como si yo fuera la falla en tu perfecta máquina de éxito. Hizo una pausa. Respiró hondo. Y cuando te hablé de adopción, no viste niños que necesitaban amor. Viste extraños que mancillarían tu apellido. ¿Sabes qué? No los necesitas a ellos. Necesitas un espejo. Alguien que te devuelva tu propia imagen para sentirte inmortal. Rafael dio un paso adelante. Lucía, no es así, sí es así. Exclamó ella, por primera vez alzando la voz. Y lo peor, lo más triste de todo, es que yo te amaba tanto que estuve dispuesta a perdonarte incluso eso. Pero tú ya no me ves. Solo ves lo que no tengo. Se acercó a la mesa, tomó el sobre sin mirarlo y lo guardó en su bolso. Aceptaré el divorcio. No por el dinero, sino porque ya no puedo respirar en esta casa. Pero escúchame bien, Rafael Valdés, el día que te des cuenta de lo que perdiste, no vendré a consolarte. Porque para entonces, yo ya habré construido algo que tú jamás podrás comprar. Salió sin cerrar la puerta con fuerza. La dejó entornada, como una herida abierta. Durante semanas, Lucía desapareció. No fue a las fiestas, no respondió llamadas, no publicó nada en redes. Rafael, en su torre de cristal, fingió alivio. Se rodeó de mujeres hermosas y vacías, firmó contratos más grandes, compró un yate nuevo. Pero cada noche, al volver a casa, sentía un silencio distinto. Más pesado. Más verdadero. Mientras tanto, Lucía se refugió en un pequeño pueblo costero, lejos de los reflectores. Allí, en una casa blanca con bugambillas trepando por las paredes, empezó a sanar. Volvió a pintar, algo que no hacía desde la universidad. Caminaba descalza por la playa al amanecer. Y una tarde, mientras ayudaba en una fundación local, conoció a 3 pares de ojos idénticos que la miraban con miedo, y con una chispa de esperanza. Eran Mateo, Iván y Diego. Trillizos de 4 años. Huérfanos desde hacía 6 meses, tras un accidente de tráfico que se llevó a sus padres y a su abuela, su última cuidadora. Nadie los quería adoptar, eran demasiado complicados. Pero cuando Lucía los vio, algo en su pecho se encendió. ¿Tú también estás sola?, le preguntó Mateo, el más pequeño, con voz tímida. Ella se arrodilló, le sonrió con lágrimas en los ojos y respondió, ya no, y así, en silencio, lejos del mundo que la juzgó, Lucía comenzó a construir la familia que Rafael nunca supo ver. No con sangre. Con elección. Con coraje. Con amor verdadero. Un año después, cuando Rafael la viera en aquella gala, rodeada de sus 3 hijos, no entendería de inmediato. Pensaría en traición, en venganza, en 1000 escenarios crueles. Pero la verdad era mucho más hermosa. Y mucho más mientras tanto, en el pueblo costero, Lucía tejía una nueva existencia con hilos de paciencia y ternura. Los trillizos, al principio tímidos y retraídos, poco a poco florecían bajo su cuidado. Mateo, el más sensible, se aferraba a su mano cada vez que llovía. Iván, travieso y curioso, llenaba la casa de preguntas sin fin. Y Diego, callado pero observador, la miraba como si supiera que ella también había estado rota, y que juntos estaban sanando. Una tarde, mientras preparaba la cena, Lucía escuchó a Iván preguntarle a Mateo en voz baja, ¿crees que algún día tendremos un papá? Mateo se encogió de hombros, con la mirada baja. Lucía dice que no necesitamos uno. Que ella es suficiente. Pero los otros niños tienen papá, insistió Iván, con esa inocencia que duele más que cualquier acusación. Lucía se detuvo frente a la olla humeante. No se volvió. No quería que vieran las lágrimas que pugnaban por salir. Porque sí, ella era suficiente, pero también sabía que el mundo no siempre lo vería así. Y en el fondo, aunque jamás lo diría en voz alta, una parte de ella aún extrañaba no poder darles todo, no solo amor, sino también la figura de un padre que los abrazara, los defendiera, los mirara con orgullo. Pero no cualquier padre. No uno que los viera como accesorios de estatus. Uno que los amara por quienes eran. Esa noche, después de acostar a los niños, Lucía se sentó en el porche, envuelta en una manta ligera, mirando las estrellas.
El viento traía el rumor del mar, constante, consolador. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en Rafael, no con rencor, sino con una tristeza profunda, casi maternal. ¿Qué te pasó, Rafael?, susurró al aire. ¿Cuándo perdiste el alma? No sabía que, a cientos de kilómetros de allí, él también miraba el mismo cielo, preguntándose lo mismo, sobre sí mismo. El destino, sin embargo, ya estaba tejiendo su próximo movimiento. Una semana después, Lucía recibió una invitación inesperada, una gala benéfica en la ciudad, organizada por una fundación de adopción. La habían nominado en secreto por su labor con los trillizos y otros niños del refugio. Al principio dudó. Volver a la ciudad significaba exponerse. Significaba caminar de nuevo por los salones donde alguna vez fue juzgada en silencio. Pero luego miró a sus hijos, riendo en el jardín, y supo que debía ir. No por ella. Por ellos. Para que el mundo viera que una familia no se mide por apellidos, sino por abrazos. ¿Vamos a una fiesta, mami?, preguntó Diego, con los ojos brillantes, cuando le mostró sus trajes pequeños, hechos a mano por una vecina. Sí, cariño. Y van a ser los niños más guapos de allí. ¿Y si alguien nos pregunta por papá?, dijo Iván, de pronto serio. Lucía se arrodilló frente a los tres, tomó sus manitas y los miró con una firmeza dulce. Si alguien pregunta, les dicen la verdad, que tienen una mamá que los ama más que a su propia vida. Y que eso, es más que suficiente. Ellos asintieron, aunque en los ojos de Mateo aún había una sombra de duda. La noche de la gala llegó. Lucía se puso un vestido sencillo pero elegante, color crema, sin joyas ostentosas. Nada que gritara riqueza. Solo dignidad. Y cuando entró al salón del hotel, tomada de las manos de sus tres hijos, vestidos con trajes azul marino, idénticos, pero con corbatas de colores distintos, porque cada uno es único, les había dicho, el murmullo comenzó. Algunos la reconocieron al instante. Las miradas se clavaron en ella, primero con sorpresa, luego con curiosidad, y finalmente con una admiración silenciosa. Porque Lucía no solo había regresado transformada. Ya no era la esposa ausente, la mujer infértil. Era una madre. Fuerte. Radiante. Inquebrantable. Y entonces, en medio de la multitud, sus ojos se encontraron con los de él. Rafael estaba al otro lado del salón, copa en mano, rodeado de socios que reían a su alrededor. Pero en el momento en que la vio, con tres niños idénticos aferrados a sus faldas, riendo con una libertad que él jamás había conocido, el tiempo se detuvo. La copa casi se le resbaló de los dedos. ¿Quiénes son esos niños?, preguntó a su asistente, con la voz ronca. No lo sé, señor Valdés. Pero dicen que son sus hijos adoptivos. Los trillizos huérfanos del incendio en Santa Clara. Rafael sintió como si le hubieran arrancado el aire del pecho. Miró a Lucía. Ella no desvió la mirada. Lo sostuvo con una calma que era más poderosa que cualquier grito. Y en ese instante, mientras la orquesta tocaba suavemente y las luces brillaban sobre el mármol del suelo, Rafael comprendió algo aterrador: no la había perdido por no darle hijos. La había perdido por no ver que ya tenía todo lo que necesitaba, justo frente a sus ojos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la pregunta que ahora lo consumía, como un fuego lento y cruel: ¿y si esos niños hubieran podido ser míos? El silencio entre ellos, ahora separados por metros y por un abismo de decisiones, era más fuerte que cualquier palabra. Y mientras los trillizos tiraban suavemente de la falda de Lucía, preguntándole si podían ir a comer pastel, Rafael dio un paso adelante. Cuando estuvo a menos de 1 metro, Rafael se detuvo. Su mirada recorrió los rostros de los trillizos, idénticos, sí, pero con personalidades que ya asomaban en sus gestos, uno curioso, otro tímido, el tercero observador. Y luego, con una voz que apenas logró sostener, dijo: Lucía, ¿son tuyos? Ella lo miró a los ojos, sin rencor, pero sin concesiones. Son míos desde el día en que decidí amarlos. Legal, emocional y eternamente. Pero, ¿cómo?, balbuceó él, como un niño perdido. Hace 1 año, tú no tenías
no tenía hijos biológicos, lo interrumpió con calma. Pero nunca dije que no quería ser madre. Solo que tú no querías que lo fuera, si no era con tu sangre. Rafael bajó la mirada. Las palabras le quemaban. Quiso defenderse, justificarse, decir que era la presión, el legado, la familia, pero todo sonaba vacío ahora, frente a la realidad viva y respirando a su alrededor. Fue entonces cuando Iván, el más audaz, alzó la vista y preguntó, con esa inocencia que no entiende jerarquías, ¿tú eres el papá de mami? El silencio que siguió fue tan denso que hasta la música pareció detenerse. Lucía abrió la boca para responder, pero Rafael se le adelantó. Se arrodilló, algo que jamás había hecho en público, y miró al niño a los ojos. No, dijo, con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. No soy su papá. Fui su marido, y fui un tonto. Iván frunció el ceño, confundido. Pero Diego, el más callado, lo observó con una intensidad que hizo que a Rafael se le erizara la piel. ¿Por qué la dejaste?, preguntó Diego, tan bajo que casi no se oyó. Rafael tragó saliva. Miró a Lucía, buscando permiso. Ella no asintió, pero tampoco lo detuvo. Porque creía que el amor no era suficiente, respondió, con la voz quebrada. Creía que necesitaba algo más, algo que pudiera ver en un espejo. Pero me equivoqué. Me equivoqué tanto. Lucía sintió un nudo en la garganta. No por lástima. Por dolor. Porque reconocía en sus palabras el mismo hombre que una vez la hizo sentir como si su amor no valiera nada. Rafael, dijo ella, suavemente, no estamos aquí para revivir el pasado. Estamos aquí porque estos niños merecen ser vistos. No como una historia triste, sino como un milagro cotidiano. Él asintió, aún arrodillado. Y entonces, con una timidez que jamás se le hubiera imaginado, extendió una mano hacia Mateo, el más pequeño. ¿Me permites darte la mano? Mateo miró a su madre. Ella asintió, casi imperceptiblemente. El niño, tras una pausa interminable, puso su manita en la de Rafael. En ese contacto, algo se rompió dentro de él. No fue dramático. No hubo lágrimas visibles. Pero fue real. Profundo. Como si, por primera vez, tocara algo verdadero. Señora Valdés, dijo una voz elegante a su espalda. Ambos se volvieron. Era la directora de la fundación, con una sonrisa cálida. Están a punto de entregarle el reconocimiento. ¿Nos acompaña al escenario? Lucía asintió, tomó a sus hijos de la mano y, sin mirar atrás, caminó hacia el centro del salón. Rafael se quedó allí, de rodillas, viéndola alejarse. Pero esta vez no sintió envidia. Sintió admiración. Y un anhelo tan agudo que le dolía respirar. Mientras ella subía al escenario, con los trillizos a su lado, la sala entera se puso de pie. Los aplausos comenzaron suaves, luego crecieron hasta convertirse en una ola de respeto. Lucía no sonrió de inmediato. Solo abrazó a sus hijos, como protegiéndolos del ruido del mundo. Hace un año, dijo al micrófono, con voz firme pero emocionada, me dijeron que no podía ser madre. Que mi cuerpo había fallado. Que mi valor como mujer dependía de mi capacidad para dar vida biológica. Hoy, con estos 3 corazones latiendo junto al mío, quiero decirles algo, la maternidad no se mide en óvulos, sino en elecciones. Y yo elegí amar, incluso cuando el mundo me dijo que no tenía derecho. Las lágrimas brotaron en muchos ojos. Incluso en los de Rafael, que seguía en el mismo lugar, ahora con las manos en los bolsillos, temblando. Cuando bajó del escenario, los periodistas se acercaron. Pero antes de que alguien le hiciera una pregunta, Rafael se interpuso con una calma inusual. Un momento, por favor, dijo, con una autoridad que ya no era fría, sino protectora. Ella merece un minuto de silencio, con sus hijos. Nadie discutió. Tal vez porque, por primera vez, lo vieron no como un magnate, sino como un hombre arrepentido. Más tarde, en el jardín del hotel, bajo la luz tenue de las farolas, Lucía y Rafael se encontraron de nuevo. Los niños jugaban cerca, vigilados por una amiga de la fundación. No vine a pedirte que vuelvas,
dijo Rafael, sin preámbulos. Vine a pedirte que me dejes estar cerca. No como tu esposo. No como su padre. Solo como alguien que quiere aprender. Lucía lo miró largo rato. Vio las ojeras, la humildad forjada en el dolor, las manos que ya no se movían con arrogancia, sino con cautela. Ellos no necesitan un papá que los use para redimirse, dijo. Necesitan a alguien que los ame sin condiciones. ¿Puedes hacer eso? No lo sé, respondió él, con honestidad cruda. Pero quiero intentarlo. Aunque me odies. Aunque me digas que no. Aunque me cueste el resto de mi vida. Ella suspiró. Y en ese suspiro había años de dolor y un destello de esperanza. Entonces empieza por conocerlos. Por sus nombres. Por sus miedos. Por sus sueños. No por lo que pueden darte, sino por quienes son. Rafael asintió. Y esa noche, mientras los trillizos se dormían en el coche de regreso al hotel, él se quedó despierto, repitiendo en silencio, Mateo, Iván. Al principio, los trillizos lo miraban con recelo. Iván le hacía preguntas incómodas, ¿por qué no estabas antes? Mateo se escondía tras las piernas de Lucía. Solo Diego lo observaba en silencio, como si estuviera midiendo su alma. Pero Rafael no se rindió. No hablaba mucho. Solo escuchaba. Aprendió que a Mateo le daba miedo la oscuridad, así que le regaló una linterna con forma de estrella. Que a Iván le encantaba inventar historias, así que se sentaba con él y le pedía que le contara el cuento del dragón que no quería quemar. Y que Diego solo quería que alguien lo mirara cuando hablaba. Así que Rafael lo hacía. Siempre. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía a organizar donaciones en el almacén del refugio, se atrevió a preguntar lo que llevaba semanas quemándole la lengua. ¿Por qué aceptaste que volviera? Dijo, sin mirarla, doblando una camiseta infantil con torpeza. Lucía se detuvo. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y lo miró. No te acepté, Rafael. Te permití intentarlo. Hay diferencia. Él asintió, sin ofenderse. Lo sé. Y aún así, me das una oportunidad. ¿Por qué? Ella suspiró, se acercó a la ventana y miró el patio trasero, donde los trillizos jugaban con otros niños. Porque una noche, después de que te fuiste, soñé que Mateo me preguntaba por qué su papá no los quería. Y en el sueño, no supe qué responderle. Me desperté con el corazón roto. No quiero que esa pregunta los persiga toda la vida. Si tú puedes demostrarles que no fue por ellos, que fue por tus propios miedos, tal vez puedan sanar más rápido. Rafael sintió como si le hubieran clavado un cuchillo entre las costillas. Nunca pensé que lo tomaran así. Los niños no entienden el orgullo, Rafael. Solo entienden el abandono. Él cerró los ojos. Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. Quiero adoptarlos, dijo, con voz baja pero firme. Lucía se volvió bruscamente. ¿Qué? No como gesto. No como redención. Quiero ser su padre legal. Quiero que lleven mi apellido si ellos lo desean. Quiero estar en las reuniones del colegio, en las noches de fiebre, en los cumpleaños. Quiero que nunca duden que son míos. Lucía lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Y si te digo que no? ¿Si te digo que no confío en que esto no sea otro capricho de magnate? Entonces esperaré, respondió él. Un mes, un año, toda la vida. Hasta que veas que esto no es sobre mí. Es sobre ellos. Ella no respondió. Pero esa noche, mientras los niños dormían, sacó del cajón de su mesita de noche un sobre amarillento que nunca había abierto. Dentro estaba el informe médico final de la clínica de fertilidad, fechado 2 semanas antes del divorcio. Lo había guardado, no por rencor, sino por una verdad que no se atrevió a decirle entonces. Porque en ese informe, en letras pequeñas y frías, decía algo que Rafael jamás supo: el factor de infertilidad no era de ella. Era de él. Una mutación genética rara, que explicaba los abortos espontáneos y la imposibilidad de concebir. Ella lo supo.
Y cayó. Porque en aquel momento, su amor por él era tan grande que prefirió cargar con la culpa antes que verlo desmoronarse. Ahora, sosteniendo ese papel, se preguntó si era el momento de decírselo, o si esa verdad solo destruiría lo poco que habían reconstruido. Mientras tanto, Rafael caminaba de regreso a su apartamento bajo la lluvia ligera. No tenía paraguas. No le importaba. Sentía que, por primera vez en años, estaba limpio. No perfecto, pero limpio. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era el director del hospital privado donde solía hacerse chequeos anuales. Señor Valdés, encontramos algo en sus análisis antiguos. Algo que pasó desapercibido. Quisiera que viniera a hablarlo en persona. Rafael frunció el ceño. ¿De qué se trata? Prefiero no decirlo por teléfono. Pero, tiene que ver con su fertilidad. El mundo pareció detenerse. De pronto, todo cobraba sentido, los fracasos, el dolor de Lucía, su silencio. ¿Acaso ella lo sabía? Corrió al hospital como un loco. Y cuando el médico le mostró los resultados, confirmados por un nuevo análisis, Rafael se derrumbó en la silla, pálido. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me lo dijo antes? En aquel momento, el informe se archivó como inconcluyente. Pero con los avances actuales, es claro, usted tiene una condición genética que impide la concepción natural. Su exesposa no tenía nada. Rafael salió del hospital como un fantasma. Caminó sin rumbo, con el alma en pedazos. No por la noticia en sí, sino por lo que significaba, Lucía había cargado sola con una mentira piadosa para proteger su ego. Y él la había abandonado por algo que nunca fue su culpa. Esa noche, fue a la casa de Lucía. No llamó. Solo se quedó en la acera, bajo la luz de la farola, mirando las ventanas iluminadas. Vio a Diego asomarse, frotándose los ojos. Lo vio señalarlo y decir algo a su madre. Vio a Lucía acercarse a la ventana. No sonrió. No lo llamó. Solo lo miró, y asintió, una sola vez. No era perdón. Era una puerta entreabierta. Lo sé, dijo. Antes de que ella pudiera hablar. Lucía se detuvo frente a él, con los brazos cruzados, como protegiéndose. ¿Qué sabes? Que no era tu culpa. Que nunca lo fue. Su voz se quebró. Fui yo. Todo el tiempo, fui yo. Ella no respondió. Solo lo miró, con esos ojos que parecían ver hasta lo más oscuro de su alma. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Rafael, con un hilo de voz. Porque te conocía, respondió ella, con calma. Sabía que tu orgullo no lo soportaría. Que preferirías creer que yo era la falla antes que aceptar que tú, también eras vulnerable. Pero era una mentira. Exclamó, levantándose. Una mentira que me hizo lastimarte. Que me hizo perder 8 años de tu vida, y de los míos. No fue una mentira, lo corrigió Lucía, con firmeza. Fue un acto de amor. El más difícil que he hecho. Porque amarte significaba protegerte, incluso de ti mismo. Rafael se derrumbó de nuevo en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Las lágrimas, contenidas durante años, brotaron sin control. No merezco tu perdón. No merezco estar aquí. No merezco a ellos. Lucía se acercó. No lo tocó. Pero se arrodilló frente a él, como si quisiera estar a su altura, no por lástima, sino por igualdad. Nadie merece el amor, Rafael. Se elige. Y el amor verdadero no es el que nunca falla, es el que, después de fallar, decide quedarse y reparar. Él levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. ¿Y si vuelvo a fallar? Entonces te levantarás de nuevo. Porque ahora sabes lo que importa. Hubo un largo silencio. Afuera, el viento movía las hojas del jardín. Dentro, algo nuevo empezaba a respirar. Quiero decírselo a los niños, dijo Rafael, con determinación. No todo, no de golpe. Pero quiero que sepan que no los elegí por lástima.
Los elegí porque, al verlos contigo, vi lo que siempre tuve frente a mí, y fui demasiado ciego para reconocerlo. Lucía asintió lentamente. Ellos te han estado observando. Más de lo que crees. Diego dice que, el hombre de los ojos tristes quiere ser bueno. Iván dibujó un cuadro donde apareces con nosotros, pero con un signo de interrogación sobre tu cabeza. Y Mateo, su voz se suavizó. Mateo preguntó si tú también tenías miedo de la oscuridad. Rafael sonrió entre lágrimas. Sí. Mucho. Entonces tal vez, dijo Lucía, con una ternura que lo desarmó, puedan darte su linterna. Al día siguiente, Rafael no fue al refugio con juguetes. Fue con 3 cuadernos pequeños, forrados en colores distintos. Uno azul, uno rojo, uno verde. Los mismos colores de sus corbatas en la gala. ¿Qué es esto?, preguntó Iván, curioso. Son diarios, explicó Rafael, sentándose en el suelo con ellos. Quiero que escriban o dibujen todo lo que sientan. Sus miedos, sus sueños, sus preguntas, incluso las que no quieren hacerme en voz alta. Yo haré lo mismo. Y cada semana, intercambiaremos una página. Así, podremos conocernos de verdad. Mateo lo miró con ojos grandes. ¿Y si escribo que quiero que seas mi papá? Rafael sintió que el corazón se le salía del pecho. Entonces, yo escribiré que quiero serlo. Con todo lo que eso significa. Diego, en silencio, tomó el cuaderno verde y lo abrazó contra su pecho. Fue su forma de decir sí. Las semanas pasaron. Los cuadernos se llenaron de dibujos torpes, de palabras mal escritas, de preguntas como, ¿tú también lloras cuando nadie te ve?, y respuestas como, sí, pero ahora lloro menos porque ustedes me hacen reír. Rafael dejó de ir a juntas de consejo. Empezó a ir a reuniones de padres. Aprendió a hacer puré de zanahoria sin que se quemara. A cantar canciones de cuna desafinadas. A sostener la mano de Mateo durante las tormentas. Y una tarde, mientras caminaban por el parque, Iván lo tomó de la mano y dijo, sin mirarlo, ya no pongo signo de interrogación en tu cabeza. Rafael apretó su manita con fuerza. ¿Y qué pones ahora? Un corazón. Pero chiquito. Porque todavía estás aprendiendo. Esa noche, Rafael llamó a su padre. No para hablar de negocios. Para decirle, con voz firme, voy a adoptar a 3 niños. Y si no los aceptas como nietos, no volverás a verme. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, una tos seca, y una voz temblorosa, ¿son tuyos? Son míos porque los elijo. Y eso, papá, es más fuerte que cualquier sangre. Al colgar, supo que había cerrado una herida antigua, y abierto una nueva forma de ser familia. Mientras tanto, Lucía lo observaba desde la ventana del salón, con una taza de té en las manos. No sabía si volverían a ser pareja. Tal vez no. Pero ya no importaba. Porque lo que habían construido juntos, con dolor, con verdad, con elección, era más fuerte que cualquier anillo, que cualquier título, que cualquier legado. Y en el silencio de la noche, mientras los trillizos dormían con sus cuadernos bajo las almohadas, Rafael se sentó en el porche, mirando las estrellas, y por primera pero el pasado, como una sombra paciente, no había terminado de hablar. Una mañana, mientras ayudaba a Diego a armar un rompecabezas en la sala, sonó el teléfono. Era su abogado. Rafael, hay un problema con la adopción. ¿Qué sucedió?, preguntó, con el estómago encogido. La madre biológica de los niños no está muerta. El aire se le fue de los pulmones. Diego lo miró, con los ojos muy abiertos. ¿Qué?, susurró Rafael. Hubo un error en los registros del orfanato. La mujer que murió en el accidente era la tía. La madre biológica está viva. Y acaba de reaparecer. Rafael sintió que el suelo se desvanecía. Miró a Diego, que ya no sonreía. Iván y Mateo entraron corriendo desde el jardín, con las mejillas sonrojadas por el sol. Rafa. Mira lo que hicimos. Gritó Iván, sosteniendo un barco de papel.
pero Rafael no pudo responder. Solo asintió, con una sonrisa forzada, y se disculpó para ir al patio. ¿Dónde está?, preguntó al abogado, con voz ronca. En un hospital psiquiátrico en la frontera. Estuvo desaparecida desde el accidente. Sufría una crisis nerviosa severa. Nadie supo de ella, hasta ahora. Y ha solicitado recuperar a sus hijos. ¿Y el padre? Murió en el accidente. Ella es la única pariente viva con derechos legales. Rafael cerró los ojos. Todo lo que había construido, amenazado por una verdad que no conocía. Esa noche, no durmió. Se sentó en el porche, con los brazos apoyados en las rodillas, mirando la luna. Lucía lo encontró allí al amanecer. Lo sé, dijo ella, antes de que él hablara. El abogado me llamó también. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó, con la voz quebrada. No puedo perderlos ahora. Ya los amo, Lucía. Más de lo que creí posible. Ella se sentó a su lado, sin tocarlo, pero cerca. No se trata de lo que podemos hacer. Se trata de lo que debemos hacer. Si ella es su madre, tiene derecho a verlos. Pero eso no significa que los perderemos. A menos que ellos quieran irse. Son solo niños, exclamó Rafael, con desesperación. ¿Cómo van a elegir? Los niños sienten más de lo que decimos, respondió Lucía, con calma. Y si han encontrado un hogar aquí, lo sabrán. 2 días después, en una sala neutra del juzgado de familia, se encontraron con ella. Era una mujer delgada, con los ojos hundidos y el cabello canoso antes de tiempo. Temblaba al caminar. Se llamaba Elena. No los miró con furia, ni con posesión. Solo con un dolor tan profundo que dolía verlo. No vine a quitárselos, dijo, con voz débil, cuando los vio entrar, aferrados a las manos de Lucía y Rafael. Vine a pedir perdón. Se arrodilló frente a los trillizos, con lágrimas silenciosas. Después del accidente, perdí la cabeza. Me dijeron que ustedes también habían muerto. Que no quedaba nadie. Me encerré en la oscuridad, y cuando desperté, ya era demasiado tarde. Pensé que nunca los volvería a ver. Mateo retrocedió, asustado. Iván la miró con curiosidad. Pero Diego dio un paso al frente. ¿Tú eres nuestra mamá de antes? Elena asintió, sollozando. Sí, mi vida. Y si me dejan, me gustaría conocerlos. No para llevármelos. Solo, para saber que están bien. Rafael observó la escena con el corazón en la garganta. Vio cómo Lucía, con una ternura infinita, se acercó a Elena y le ofreció una silla. Vio cómo Iván, tras un momento de duda, le mostró el barco de papel. Vio cómo Mateo, lentamente, dejó de esconderse. Y vio cómo Diego, con los ojos llenos de preguntas, le tomó la mano a su madre biológica, y luego, sin soltarla, buscó la de Rafael con la otra. En ese gesto, todo quedó dicho. Más tarde, en el coche, de regreso a casa, Iván preguntó, ¿ahora tenemos 2 mamás? Lucía miró a Rafael por el espejo retrovisor. Él asintió, con los ojos brillantes. Sí, dijo Lucía. Y eso no nos quita nada. Solo nos da más amor. Pero esa noche, mientras los niños dormían, Rafael se sentó con Lucía en la cocina, con 2 tazas de café humeante. Tengo miedo, confesó. Miedo de que, con el tiempo, prefieran a ella. De que todo esto se desvanezca. Lucía lo miró con una ternura que lo envolvió como una manta. El amor no es una competencia, Rafael. No se gana ni se pierde. Se multiplica. Y si ellos tienen 2 madres que los aman, serán los niños más ricos del mundo. Él tomó su mano, por primera vez en años, sin pedir nada a cambio. Gracias, por no odiarme. Por darme esta segunda oportunidad. No fue por ti, dijo ella, con una sonrisa suave. Fue por ellos. Y por mí. Porque merezco ser feliz, y tú, al fin, estás aprendiendo a hacerlo también.
Afuera, la luna brillaba sobre el jardín. Y dentro, en medio del silencio cómodo de quienes han atravesado el fuego y siguen juntos, algo nuevo florecía. No un Rafael observaba desde la ventana, con una mezcla de alivio y temor. Alivio porque Elena no era una amenaza, sino una herida sanando. Temor porque, en el fondo, sabía que el corazón de un niño no se divide, se expande. ¿Y si ellos abrían su mundo a su madre biológica, quedaría lugar para él? Una tarde, mientras ayudaba a Lucía a preparar la cena, Iván entró corriendo, con los ojos brillantes. Mami. Mami. La mamá Elena dice que cuando éramos chiquitos, cantaba una canción que nos hacía dormir. Lucía sonrió, pero Rafael sintió un puñal en el pecho. Porque él no tenía recuerdos así. No tenía una canción. No tenía un antes. Más tarde, cuando los niños estaban en la bañera, Rafael se quedó en el pasillo, escuchando. Y allí, desde el baño, llegó la voz suave de Elena, cantando una nana antigua, en un dialecto que Rafael no entendía, pero que hizo que los trillizos rieran con una familiaridad que le dolió. Esa noche, no pudo dormir. Se sentó en el porche, con una manta sobre los hombros, mirando las estrellas sin verlas. ¿Te duele?, preguntó Lucía, apareciendo en silencio a su lado. Sí, admitió, sin vergüenza. Me duele no tener un antes con ellos. Me duele que ella tenga recuerdos que yo nunca podré tener. Lucía se sentó junto a él, envolviendo sus manos en las suyas. Pero tú tienes el ahora, Rafael. Y el ahora es donde se construye el futuro. Ellos no necesitan que hayas estado en su primer paso, necesitan que estés en el próximo. Él la miró, con los ojos llenos de dudas. ¿Y si eso no es suficiente? Entonces, dijo ella, con una sonrisa triste, no lo será nunca. Pero yo creo que sí lo es. Porque el amor no se mide por los años, se mide por las elecciones. Y tú eliges quedarte. Cada día. Al día siguiente, Rafael hizo algo que jamás imaginó, fue a ver a Elena. La encontró en un pequeño apartamento alquilado, con las paredes desnudas y una foto de los trillizos de bebé sobre la mesa. Quiero aprender la nana, dijo, sin preámbulos. Elena lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Porque quiero darles todo lo que puedan tener. Incluso lo que no es mío. Ella sintió, con los ojos húmedos, y le enseñó la canción. Era simple, dulce, llena de palabras que hablaban de estrellas, de viento y de regreso a casa. Durante días, Rafael la practicó en secreto. Hasta que una noche, cuando Mateo tuvo pesadillas por la tormenta, entró en su habitación, se sentó en el borde de la cama y, con voz temblorosa, cantó. Al principio, Mateo lo miró confundido. Pero luego, poco a poco, sus ojos se cerraron. Y antes de dormirse, murmuró, canta otra vez, Rafa, pero más despacio. Fue el momento en que Rafael supo que ya no importaba el antes. Porque él, ahora, lo había hecho padre. Pero el destino, como si quisiera probarlo una última vez, tenía una prueba más. Una mañana, Diego se despertó con fiebre alta. Al mediodía, ya no podía mantenerse en pie. Lo llevaron al hospital corriendo. Los médicos hablaban en susurros, con rostros serios. Es una infección rara, dijo el pediatra. Necesita una transfusión de sangre. Pero su tipo es extremadamente raro, AB negativo con un marcador genético específico. Solo uno de cada 100.000 lo tiene. Lucía palideció. ¿Y los donantes? Estamos revisando el Banco Nacional, pero puede tardar días. Y él no tiene días. Rafael sintió que el mundo se detenía. Miró a Diego, pálido en la cama, con los labios resecos, y algo en su interior se rompió. Prueben conmigo, dijo, con voz firme. Señor Valdés, usted no es pariente biológico, prueben conmigo. Gritó, con una desesperación que los dejó callados. Lo llevaron a un cuarto aparte. Le tomaron sangre. Los minutos se arrastraron como horas. Y entonces, el médico regresó, con una expresión de asombro. Es compatible. Totalmente. Es como si fuera su padre biológico.
Rafael se quedó helado. Miró a Lucía, que lo observaba con los ojos muy abiertos, como si también recordara algo. No es posible, murmuró ella. Pero sí lo era. Porque semanas atrás, cuando Rafael se hizo los análisis genéticos tras descubrir su infertilidad, los médicos encontraron algo más, una mutación tan rara que solo se manifestaba en combinación con ciertos genes maternos. Y aunque no podía concebir hijos naturalmente, su sangre compartía marcadores únicos con ciertos descendientes genéticos indirectos. Pero eso no era lo más impactante. Lo más impactante fue lo que Lucía supo en ese instante: los trillizos no eran hijos de extraños. Eran hijos de un primo lejano de Rafael, un hombre que murió en el accidente, cuya familia jamás supo del parentesco. Ella nunca lo había dicho. Ni siquiera lo sabía con certeza. Pero ahora, frente a la compatibilidad sanguínea, todo cobraba sentido. Rafael no hizo preguntas. Solo entró en la habitación de Diego, se sentó a su lado y le tomó la mano. «Vas a estar bien, campeón», susurró. «Porque tu sangre, y la mía, ya se conocían». Más tarde, mientras la transfusión corría por las venas de Diego, Lucía se acercó a Rafael en el pasillo del hospital. «Hay algo que debes saber», dijo, con voz temblorosa. Y le contó la verdad, el vínculo de sangre, remoto pero real. Rafael la escuchó en silencio. Luego, con lágrimas en los ojos, sonrió. Una tarde, mientras el sol se colaba por las cortinas del hospital, Diego lo miró fijamente y preguntó: «¿Por qué me salvaste?». Rafael, sorprendido, dejó el libro sobre la mesa. «Porque te amo». «Pero no soy tu hijo de verdad», dijo Diego, con esa crudeza infantil que duele más que cualquier acusación. Rafael tragó saliva. Se acercó, tomó su manita frágil y la apretó suavemente. «¿Sabes qué es lo que hace a alguien, de verdad? No es la sangre, Diego. Es el corazón. Y mi corazón te eligió desde el primer día que te vi. Antes de saber que éramos parientes lejanos, antes de la transfusión, incluso antes de que tú supieras mi nombre. Ya eras mío». El niño lo miró largo rato. Luego, con una sonrisa tímida, dijo: «Entonces, ¿puedo llamarte papá?». Rafael sintió que el alma se le salía del cuerpo. Las lágrimas, que había contenido durante días, brotaron sin control. «Sí», susurró, con la voz quebrada. «Puedes llamarme papá». Esa noche, al regresar a casa, porque los médicos finalmente los dejaron ir, Lucía preparó una cena sencilla: sopa de pollo, pan recién horneado y manzanas asadas, el postre favorito de Iván. Los trillizos, exhaustos pero felices, comían en silencio, con los ojos medio cerrados por el sueño. Fue entonces cuando Rafael, con las manos temblando ligeramente, sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Quiero que firmemos algo», dijo, mirando a Lucía y luego a los niños. «¿Qué es?», preguntó Iván, con la boca llena. «Los papeles de adopción definitiva. Ya están listos. El juez los aprobó. Y Elena también los firmó. Dijo que quiere seguir viéndolos, pero que entiende que su hogar está aquí». Lucía lo miró, con los ojos brillantes. «¿Estás seguro?». «Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida». Mateo, con la voz aún débil, preguntó: «¿Eso significa que somos tu familia para siempre?». «Para siempre», repitió Rafael, con firmeza. «Sin condiciones. Sin dudas. Sin antes ni después. Solo nosotros». Los tres niños se miraron entre sí. Luego, como si hubieran ensayado, se levantaron al mismo tiempo, rodearon a Rafael y lo abrazaron con fuerza. Fue un abrazo torpe, desordenado, lleno de codos y risas ahogadas, pero fue real. Fue suyo. Lucía los observó desde la mesa, con una taza de té humeante entre las manos, y por primera vez en años, se permitió creer que el final feliz no era un cuento, era una elección. Pero la vida, como siempre, tenía una última sorpresa. Al día siguiente, mientras Rafael acompañaba a Diego a su revisión de seguimiento, recibió una llamada inesperada. Era su padre. «He visto las noticias», dijo la voz anciana al otro lado. «Sobre el hospital. Sobre el niño. Sobre ti».
Rafael se tensó. ¿Y? Quiero conocerlos. ¿A quiénes? A mis nietos. Rafael casi se le cae el teléfono. Miró a Diego, que lo observaba con curiosidad. ¿Por qué ahora? Porque hubo una pausa larga, cargada de años de orgullo herido. Porque vi una foto tuya en el periódico. Estabas dormido en esa silla del hospital, con la mano de ese niño en la tuya. Y por primera vez, vi a mi hijo. No al magnate. Al hombre. Rafael no supo qué decir. Vendré la próxima semana, continuó su padre. No como el abuelo del apellido Valdés. Solo, como un viejo que quiere conocer a los niños que hicieron que su hijo volviera a sonreír. Cuando colgó, Rafael se sentó en el banco del pasillo del hospital, con la cabeza entre las manos. Diego se acercó y le tomó la mano. ¿Estás triste? No, dijo Rafael, sonriendo entre lágrimas. Estoy completo. Esa noche, en casa, mientras los niños dormían, Rafael y Lucía se sentaron en el porche, bajo un cielo lleno de estrellas. ¿Crees que funcionará?, preguntó él. Todo esto, el abuelo, la nueva rutina, la vida que estamos construyendo. Lucía lo miró, con una ternura que ya no tenía miedo. No lo sé. Pero no se trata de que funcione. Se trata de que lo intentemos. Juntos. Él asintió. Y en ese momento, sin palabras, sin gestos grandiosos, supieron que ya no eran solo dos adultos que compartían una historia. Eran una familia. Imperfecta, herida, reconstruida, pero real. Y mientras el viento acariciaba las bugambillas del jardín, Rafael cerró los ojos y escuchó, desde dentro de la casa, la risa de Iván, la voz suave de Mateo pidiendo: «No tienes que demostrarle nada», le dijo, acercándose con una taza de café. «Ellos ya son tus hijos. Nada ni nadie puede cambiar eso». Pero él, Rafael, suspiró. «Si los rechaza, si los mira como si fueran menos, no sé si podré soportarlo». «Entonces no lo dejes», respondió Lucía, con firmeza. «Tú eres su padre ahora. Y si alguien no los respeta, no merece estar en esta casa». Antes de que Rafael pudiera responder, el timbre sonó. Todos se quedaron quietos. Hasta los trillizos, que jugaban en el suelo con bloques de madera, alzaron la vista. ¿Es el abuelo?, susurró Mateo, con los ojos muy abiertos. Rafael asintió, tragó saliva y abrió la puerta. Su padre estaba allí. Más delgado, más encorvado, con un bastón que no recordaba haberle visto antes. Llevaba un sombrero viejo y un ramo de flores silvestres, nada lujoso, nada calculado. Al ver a Rafael, no sonrió. Solo asintió. «Hola, hijo». «Papá». Hubo un silencio incómodo. Luego, desde atrás, una vocecita tímida: «¿Eres el abuelo?». Todos se volvieron. Diego estaba en el umbral del salón, con los pies descalzos y una camiseta demasiado grande. Su padre lo miró. Por un instante, Rafael temió lo peor. Pero entonces, el anciano se arrodilló, con dificultad, pero con determinación, y extendió las flores. «Sí, soy el abuelo. Y traje esto, para la casa de mis nietos». Diego miró las flores, luego a Rafael, como pidiendo permiso. Rafael asintió, con el corazón en la garganta. El niño tomó el ramo y, con una sonrisa tímida, dijo: «Gracias, abuelo». Fue como si una grieta se abriera en el alma de Rafael. Porque en ese abuelo no había duda. No había sí ni pero. Solo aceptación. Los minutos siguientes fueron torpes, llenos de pausas y gestos inseguros. Iván, más atrevido, le mostró su colección de piedras mágicas. Mateo le ofreció un dibujo donde aparecían los cuatro: yo, Iván, Diego y el abuelo nuevo. Y el anciano, con los ojos húmedos, guardó el dibujo en el bolsillo de su chaqueta como si fuera un tesoro. Pero fue al final, cuando ya se despedía, que sucedió lo que nadie esperaba. Rafael dijo, en voz baja, mientras le apretaba el hombro: «Perdóname. Perdóname por enseñarte que el legado era más importante que el amor».
fui un tonto. Y casi te hago perder lo más valioso. Rafael no pudo contener las lágrimas. No fue tu culpa, papá. Fue la mía. Pero ellos te salvaron, dijo el anciano, mirando hacia la ventana, donde los trillizos los observaban. Y tú a ellos. Eso es un verdadero legado. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Pero era un silencio cálido, lleno. Más tarde, mientras los niños dormían, Rafael y Lucía se sentaron en el porche. No hablaron al principio. Solo escucharon el canto de los grillos y el murmullo del mar en la distancia. ¿Crees que cambiará?, preguntó Rafael al fin. No lo sé, dijo Lucía. Pero hoy dio un paso. Y a veces, un solo paso es suficiente para empezar de nuevo. Él asintió. Luego, con una voz casi inaudible, añadió, gracias, por no rendirte conmigo. Lucía lo miró, con una sonrisa suave. Nunca se trató de rendirse, Rafael. Se trató de esperar a que tú te dieras cuenta de que ya tenías todo lo que necesitabas. Y en ese momento, bajo un cielo lleno de estrellas, algo más que el pasado se cerró. Algo nuevo se abrió, no solo una familia, sino una promesa. La promesa de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso, incluso pero en medio de esa paz, algo comenzó a cambiar en Lucía. Al principio, fue sutil. Se quedaba callada durante las cenas, perdida en sus pensamientos. A veces, al ver a Rafael jugar con los niños en el jardín, se detenía en la puerta, con una expresión que él no lograba descifrar. No era tristeza, no era alegría, era algo más profundo, más antiguo. Una noche, mientras doblaban ropa juntos en silencio, Rafael no pudo más. ¿Estás bien?, Lucía se detuvo con una camiseta de Iván en las manos. Miró por la ventana, donde la luna iluminaba el columpio que Rafael había instalado semanas atrás. Sí, solo estoy pensando. ¿En qué? Ella suspiró, como si llevara el peso de 1000 palabras no dichas. En que, esto es hermoso. Más de lo que merezco. Y a veces, me da miedo que sea demasiado bueno para durar. Rafael dejó la ropa y se acercó a ella. No es demasiado bueno. Es justo lo que merecemos. Los dos. Lucía lo miró, con los ojos brillantes. ¿Y tú? ¿Estás feliz? No, respondió él, con una sonrisa triste. Estoy en paz. La felicidad es efímera. Pero esto es real. Y eso es mejor. Ella sintió, pero algo en su mirada seguía inquieto. Días después, mientras Rafael ayudaba a Mateo a atar los cordones de sus zapatos, Lucía recibió una llamada. Su rostro palideció al escuchar la voz al otro lado. Colgó sin decir palabra y se encerró en su habitación. Rafael notó el cambio de inmediato. Esa noche, cuando los niños ya dormían, fue a buscarla. La encontró sentada en la cama, con una carta en las manos. ¿Qué pasa?, preguntó, con el corazón acelerado. Es de mi hermana, dijo, con voz temblorosa. Está enferma. Muy enferma. Tiene cáncer. Y quiere que vaya a verla. En Argentina. Dice que no le queda mucho tiempo. Rafael se sentó a su lado, sin tocarla, respetando su dolor. Entonces ve. Pero, los niños, están conmigo, dijo él, con una firmeza que la sorprendió. No somos una pareja, Lucía. Pero somos una familia. Y las familias se sostienen, incluso cuando uno tiene que irse por un tiempo. Ella lo miró, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Tengo miedo de irme, y que todo cambie cuando regrese. Nada cambiará, dijo Rafael, tomando su mano por primera vez sin pedir permiso. Porque lo que construimos no depende de estar juntos todos los días. Depende de elegirnos, cada vez que importa. Al día siguiente, mientras preparaba su maleta, Iván entró corriendo a su habitación. ¿Te vas a morir como la mamá de la tele? Lucía se arrodilló y lo abrazó fuerte. No, mi vida. Solo voy a visitar a mi hermana. Volveré. Siempre vuelvo.
¿Y si no vuelves?, preguntó Diego, desde la puerta, con los brazos cruzados. Ella se acercó a él y le tomó el rostro entre las manos. Entonces, tú y tus hermanos tendrán a Rafael. Y él los amará tanto como yo. Porque el amor no se acaba cuando alguien se va. Solo se reparte. Esa noche, antes de irse, Lucía se despidió de cada uno con un ritual secreto. A Mateo le dio su linterna estrella, a Iván le entregó un cuaderno nuevo para que escribiera sus historias, y a Diego, le susurró al oído una frase que solo ellos conocían. Cuando subió al taxi, Rafael la miró desde la puerta, con los 3 niños a su lado. No dijo, te extrañaré. No hizo promesas grandiosas. Solo asintió, con los ojos llenos de una promesa silenciosa, cuidaré de ellos. Las semanas sin Lucía fueron extrañas. Los niños preguntaban por ella cada noche. Rafael les leía sus cartas, les mostraba las fotos que ella enviaba desde Buenos Aires, les contaba cómo su hermana mejoraba un poco cada día. Pero en las noches, cuando la casa quedaba en silencio, Rafael se sentaba en el porche y miraba las estrellas, preguntándose si, al regresar, Lucía vería en él al mismo hombre o a alguien nuevo. Una tarde, mientras ayudaba a Iván con la tarea, el niño lo miró de pronto y dijo, «Mami dice que tú la hiciste feliz otra vez». Rafael se quedó helado. ¿Qué? En su última carta. Dice que, gracias a ti, volvió a creer en el amor. No en el amor de pareja, sino en el amor que sana. Rafael sintió que el alma se le salía del pecho. Y entonces, una mañana, sin aviso, el timbre sonó. Corrió a la puerta, con el corazón latiendo como loco. Y allí estaba ella. Más delgada, con ojeras, pero con una luz en los ojos que no había visto en años. Volví, dijo, simplemente. Pero entre las sonrisas y los abrazos, algo nuevo florecía en el aire, una tensión suave, casi invisible, entre Rafael y Lucía. No era conflicto. Era algo más delicado, la presencia de lo no dicho. Las miradas que se encontraban y se desviaban demasiado rápido. Las manos que casi se rozaban al pasar el plato de la cena. Las noches en que uno u otro se quedaba en el porche, esperando, quizás sin saberlo, que el otro apareciera. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, Iván entró corriendo con una hoja de papel arrugada. «Mami, papá, miren lo que escribí». Se trataba de un contrato familiar, escrito con letras torcidas y dibujos de corazones alrededor. «Yo, Iván Valdés, prometo que si mami y papá se casan otra vez, yo les daré mi mejor piedra mágica. Y no les diré que comen lento. Firmado, Iván, con sello de saliva, punto». Lucía soltó una carcajada, pero sus mejillas se tiñeron de rojo. Rafael, por su parte, miró el papel como si contuviera un mapa del tesoro. ¿Tú crees que deberíamos casarnos otra vez?, preguntó Iván, con toda la inocencia del mundo. Eso, balbuceó Lucía, no depende solo de ti, mi vida. Pero ustedes se aman, dijo Diego, apareciendo en la puerta con Mateo a su lado. Lo dice hasta el abuelo. Rafael miró a Lucía. Y en ese instante, todo lo no dicho estalló en silencio. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Lucía salió al porche. Sabía que él estaría allí. Y así fue. Sentado en la mecedora. Con una taza de té frío en las manos. No tienes que responderles, dijo Rafael, sin mirarla. Sé que es demasiado pronto. Que todo esto aún es frágil. No es por eso, respondió Lucía, sentándose a su lado. Es porque, tengo miedo. ¿De qué? De que el amor que construimos como padres se rompa si intentamos ser pareja otra vez. De que el pasado vuelva a infiltrarse. De que no seamos suficientes. Rafael dejó la taza y la miró fijamente. El pasado ya no vive aquí, Lucía. Lo enterramos con cada elección que hicimos desde que te vi en aquella gala con ellos. Y tú siempre fuiste suficiente. Fui yo quien no lo vio. Ella bajó la mirada. Pero el amor romántico es distinto. Es más vulnerable. Entonces seamos vulnerables juntos, dijo él, con una voz tan suave que casi no se oyó. No prometo que será perfecto.
Pero prometo que, esta vez, no dejaré que el orgullo me robe lo que más amo. Lucía lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si fallamos? Entonces caeremos. Pero ya no estaremos solos. Y eso lo cambia todo. Hubo un largo silencio. Solo el crujido de la mecedora y el susurro del viento entre las bugambillas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Lucía al fin. Cuando me fuiste a buscar al pueblo, después de la gala, yo ya había decidido que nunca volvería contigo. Pero también había decidido que, si algún día veía que habías cambiado de verdad, estaría dispuesta a intentarlo. ¿Y lo he hecho? Sí, susurró ella. Más de lo que merezco. No se trata de merecer, dijo Rafael, tomando su mano con cuidado, como si fuera de cristal. Se trata de elegir. Y yo te elijo. A ti. A ellos. A nosotros. Lucía apretó su mano, y por primera vez en años, no apartó la mirada. Entonces, tal vez, podríamos intentarlo. No como antes. Sino como somos ahora. Como somos ahora, repitió él, con una sonrisa que nacía del alma. Al día siguiente, durante el desayuno, Mateo los miró a ambos y preguntó, ¿van a casarse? Rafael y Lucía se miraron. Luego, al unísono, asintieron. Sí, dijo Lucía. Pero no será una boda grande. Solo nosotros. Y los que más nos importan. Yo seré el padrino. Gritó Iván. No, yo. Protestó Diego. Los dos, dijo Rafael, riendo. Y Mateo será quien lleve los anillos. Los niños celebraron como si hubieran ganado la lotería. Pero lo más hermoso no fue la noticia, fue la forma en que, desde ese día, comenzaron a llamarla Mamá Lucía, y a él, Papá Rafael, como si necesitaran distinguirlos, honrarlos, protegerlos. La boda se celebró un mes después, en la playa del pueblo. Sin trajes de diseñador, sin cámaras, sin discursos largos. Solo una carpa blanca, flores silvestres, y los cinco, ellos, los trillizos, y el abuelo, que lloró como un niño cuando Rafael le pidió que los diera en matrimonio. Cuando el oficiante preguntó si aceptaban, Lucía miró a Rafael y dijo, te acepto no porque eres perfecto, sino porque aprendiste a amar con las manos vacías. Y Rafael, con la voz quebrada, respondió, te acepto no porque me perdonaste, sino porque me enseñaste que el amor no es posesión, es entrega. Mientras intercambiaban los anillos, sencillos, de plata, hechos con el metal de la primera cadena que Rafael le regaló en la universidad, Diego tomó la mano de Iván y Mateo, y los tres sonrieron como si supieran que, al fin, su familia estaba completa. Pero una tarde, mientras ordenaban el desván, un rincón olvidado donde aún quedaban cajas del antiguo apartamento de la ciudad, Lucía encontró algo que creía haber destruido. Era el informe médico. El original. El que confirmaba que la infertilidad no era suya, sino de Rafael. Se quedó helada, con el papel temblando entre los dedos. No lo había quemado. Lo había guardado, no por rencor, sino como prueba de que alguna vez amó tanto que prefirió cargar con la culpa antes que verlo caer. ¿Qué es eso?, preguntó Rafael, acercándose con una caja de libros en los brazos. Lucía no respondió. Solo le tendió el informe. Él lo tomó. Lo leyó. Y el color se le fue del rostro. ¿Tú sabías? Sí, susurró ella. Desde antes del divorcio. Rafael dejó caer la caja. Los libros se esparcieron por el suelo, pero no le importó. Se sentó en el borde de una vieja maleta, con las manos temblando. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque en ese momento, tu orgullo era más fuerte que tu amor, respondió Lucía, con una tristeza antigua en la voz. Y yo no quería que te odiaras a ti mismo. Preferí que me odiaras a mí, si eso te mantenía en pie. Pero me fuiste, exclamó él, con la voz quebrada. Me dejaste creer que eras tú la que fallaba. Me hiciste sentir que tenía derecho a irme. Y te fuiste, gritó ella, por primera vez con furia. No por la verdad. Te fuiste porque ya no me veías.
Porque tu ambición te cegó tanto que olvidaste que el amor no se mide en herederos, sino en presencia. Hubo un silencio denso, pesado como el polvo que flotaba en el aire del desván. Rafael bajó la cabeza. Tenías razón. Tenías razón en todo. Y aún así, me perdonaste. No te perdoné por lo que hiciste, dijo Lucía, acercándose. Te perdoné porque vi que estabas dispuesto a cambiar. Y porque nunca dejé de amarte. Ni siquiera cuando me rompiste el corazón. Él la miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora? ¿Ahora que sabes que todo lo que construimos nació de una mentira? No fue una mentira, corrigió ella, con firmeza. Fue un acto de amor desesperado. Y lo que construimos después, eso es verdad. Pura, cruda, imperfecta, pero verdad. Rafael se levantó, se acercó a ella y, con una ternura que solo el arrepentimiento verdadero puede forjar, tomó su rostro entre las manos. Gracias, por cargar con mi ego. Por protegerme incluso cuando no lo merecía. No lo hice por ti, dijo Lucía, con una sonrisa triste. Lo hice por mí. Porque amarte era mi forma de respirar. En ese momento, desde abajo, la voz de Iván los llamó, mami. Papá. El abuelo está aquí. Y trajo helado. Se miraron. Y sin decir una palabra más, bajaron las escaleras, dejando el informe sobre la maleta. No lo guardaron. No lo destruyeron. Lo dejaron allí, como un testigo silencioso de lo lejos que habían llegado. En el jardín, los trillizos rodeaban al abuelo, riendo mientras él intentaba repartir 3 cucuruchos sin derramar nada. Al verlos llegar, los niños corrieron hacia ellos. «Miren», gritó Mateo. «El abuelo dice que ahora somos una familia de verdad». Ya no miraba su reloj. Ya no hablaba de fusiones ni de acciones. Había vendido la mayor parte de su imperio, conservando solo lo esencial para mantener a su familia con dignidad, sin lujos innecesarios. En su lugar, había fundado una pequeña fundación dedicada a apoyar familias que adoptaban niños con historias difíciles. Y cada semana, sin falta, iba al refugio donde todo comenzó, no como donante, sino como voluntario. Una tarde, mientras ayudaba a un niño nuevo a armar un rompecabezas, Lucía lo observó desde la puerta. Lo vio reír con una naturalidad que jamás había tenido en las juntas de consejo. Lo vio agacharse para estar a la altura del pequeño, escucharlo con paciencia, sin prisa. Y supo, con una certeza que le calentó el pecho, que el hombre que una vez abandonó por no tener hijos, ahora era el padre que muchos niños soñaban tener. Más tarde, en casa, mientras preparaban la cena juntos, Rafael le contó algo que llevaba días guardando. «Hoy recibí una carta del hospital», dijo, sin mirarla, cortando verduras con cuidado. «¿Sí?», preguntó Lucía, inquieta. «Quieren incluir mi caso en un estudio sobre compatibilidad genética rara. Dicen que mi sangre, y la de Diego, podrían ayudar a entender mejor ciertas condiciones hereditarias. Incluso salvar vidas». Lucía dejó la cuchara sobre la mesa. «¿Y qué dijiste?» «Dije que sí. Pero con una condición». «¿Cuál?» «Que el estudio se use para ayudar a familias como la nuestra. No para enriquecer laboratorios. Para sanar». Lucía se acercó, le tomó la mano y la apretó. «Estoy orgullosa de ti». «No lo hago por redención», dijo él, mirándola a los ojos. «Lo hago porque ahora entiendo que el legado no es lo que dejas, es lo que siembras». Esa noche, mientras los niños dormían, se sentaron en el porche, como tantas otras veces. Pero esta vez, Rafael no habló del pasado ni del futuro. Solo miró las estrellas y dijo, «Gracias por no rendirte conmigo». «No fue por ti», respondió Lucía, apoyando la cabeza en su hombro. «Fue por nosotros. Por lo que podíamos ser». Y en ese silencio cómodo, bajo un cielo lleno de promesas invisibles, supieron, «Señor Valdés, tenemos los resultados finales del estudio genético. Necesitamos que venga. Es importante». La voz era seria, pero no alarmante. Aún así, Rafael sintió un nudo en el estómago. Miró a Mateo,
que lo observaba con ojos curiosos, y forzó una sonrisa. Vuelvo en un rato, campeón. En el hospital, el médico lo recibió con una expresión entre asombro y admiración. Lo que encontramos es extraordinario. Su compatibilidad con Diego no fue casualidad. Ustedes comparten un marcador genético tan raro que solo se ha documentado en 3 familias en el mundo. Y lo más sorprendente, hizo una pausa, este marcador no solo permite transfusiones compatibles. También indica una predisposición a ciertas formas de resiliencia emocional y cognitiva. En otras palabras, su sangre no solo lo salvó. Su ADN los conecta de una manera que va más allá de lo biológico. Rafael escuchó en silencio. No con orgullo, sino con humildad. ¿Qué significa eso para él? Significa que Diego tiene una fortaleza innata. Pero también significa que, si algún día necesita un trasplante de médula, usted es el donante ideal. No por coincidencia. Por diseño. Al salir del hospital, Rafael no fue directo a casa. Caminó hasta el parque donde solía sentarse antes de conocer a los trillizos, cuando su vida era vacía y brillante como un espejo roto. Se sentó en el mismo banco. Y por primera vez, no sintió soledad. Sintió propósito. Esa noche, durante la cena, los niños notaron que estaba callado. ¿Estás triste, papá?, preguntó Iván, con la boca llena de puré. No, respondió Rafael, sonriendo. Solo estoy pensando en lo afortunado que soy. ¿Por qué?, preguntó Diego, con esa mirada intensa que siempre lo delataba. Porque el universo me dio una segunda oportunidad, y hasta se aseguró de que pudiera protegerte cuando más lo necesitabas. Lucía lo miró desde el otro lado de la mesa. No dijo nada. Pero sus ojos decían todo. Más tarde, cuando los niños ya dormían, se acercó a él en el porche. ¿Qué te dijeron? Rafael le contó. Todo. La rareza genética, la conexión, el significado profundo de aquella transfusión. Lucía lo escuchó en silencio. Luego, con una voz apenas audible, dijo, entonces, no fue solo suerte. Fue justicia. ¿Justicia? Sí. Porque el hombre que una vez exigió sangre, terminó dándola para salvar a su hijo. El universo tiene una forma extraña de equilibrar las cosas. Rafael tomó su mano. No quiero que esto cambie como los ves. No son especiales por su ADN. Son especiales por quienes son. Lo sé, dijo Lucía. Pero a veces, es reconfortante saber que incluso la ciencia confirma lo que el corazón ya sabía. Al día siguiente, Rafael hizo algo que jamás imaginó. Fue al estudio de tatuajes del pueblo, un lugar pequeño y humilde, y se hizo una marca en el antebrazo, 3 estrellas pequeñas, entrelazadas, con una gota de sangre estilizada en el centro. Cuando los niños lo vieron, Iván preguntó, ¿qué es eso, papá? Es un recordatorio, dijo Rafael, acariciando la piel recién curada. De que algunas familias se eligen, y otras, el destino las teje con hilos invisibles. Pero todas valen la pena. Esa noche, mientras leía el cuento de Buenas noches, Diego lo miró y dijo, yo también quiero un tatuaje así. Cuando seas grande, respondió Rafael, riendo. Pero hasta entonces, tienes esto. Y le mostró su brazo. Diego lo tocó con sus deditos pequeños, como si sellara un Lucía y los trillizos estaban en la primera fila. Los niños, vestidos con sus mejores camisas, se movían inquietos, pero con los ojos brillantes de orgullo. El abuelo, sentado a su lado, sostenía un pañuelo en la mano, como si ya supiera que las lágrimas no tardarían. Cuando Rafael subió al escenario, no llevaba traje. Solo una camisa blanca, los puños remangados, y en el antebrazo, visible para todos, el tatuaje de las 3 estrellas. Se acercó al micrófono. Miró a su familia. Y respiró. Hace unos años, comenzó, con voz firme pero suave, creía que el legado se construía con sangre, con apellidos, con imperios de concreto y acero. Creía que sin un heredero biológico, mi vida no tendría sentido. Hizo una pausa. En la sala, ni una tos. Solo silencio expectante. Entonces,
perdí a la mujer que amaba. No porque no pudiera darme hijos, sino porque yo no supe ver que ya tenía todo lo que necesitaba. Me fui. Me escondí tras el orgullo. Y estuve a punto de perderlo todo. Su voz se quebró, pero no se detuvo. Pero la vida, a veces, la vida te da una segunda oportunidad. No en forma de milagro, sino en forma de 3 pares de ojos que te miran y te preguntan, ¿vas a quedarte esta vez? Miró a Diego, que lo observaba con esa intensidad que lo desarmaba. Y cuando dije que sí, no fue por redención. Fue porque, por primera vez, entendí que el verdadero legado no se hereda. Se construye. Con paciencia. Con presencia. Con elecciones diarias de amor, incluso cuando duele. La sala estaba en silencio absoluto. Algunos se enjugaban las lágrimas. Hoy, no soy un magnate. Soy un padre. Y si alguien me pregunta qué es lo más valioso que poseo, no señalaré mis cuentas ni mis propiedades. Señalaré a esos 3 niños, y a la mujer que tuvo el coraje de perdonarme, de esperarme, de creer en mí cuando yo mismo no lo hacía. Lucía bajó la mirada, con las mejillas húmedas. Así que si están aquí porque dudan, si se preguntan si pueden ser suficientes para un niño que no lleva su sangre, escúchenme bien, el amor no necesita ADN para ser real. Solo necesita un corazón dispuesto a abrirse. Entonces, con una sonrisa temblorosa, añadió, y si ese corazón late con miedo, no importa. Porque el amor verdadero no es el que nunca teme. Es el que, a pesar del miedo, elige quedarse. La sala estalló en aplausos. Pero Rafael ya no los oía. Solo veía a Lucía, que lo miraba con una mezcla de orgullo y ternura que lo hizo sentir, por primera vez en su vida, verdaderamente en casa. Al bajar del escenario, Iván corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Dijiste, papá, en público», gritó, emocionado. «Sí», dijo Rafael, levantándolo en brazos. «Porque ya no tengo miedo de decirlo». Más tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Mateo tomó su mano y preguntó, «¿Ahora todos saben que somos tu familia?» «Sí, mi vida», respondió Rafael. «Y que no hay nada en este mundo que pueda cambiar eso». Esa noche, en el porche, con Lucía a su lado y el murmullo de los grillos en el aire, Rafael supo que su discurso no había sido para los demás. Había sido su promesa final. No al mundo. A ellos. A sí mismo. Porque el verdadero poder nunca estuvo en los rascacielos, estaba en la mano pequeña que ahora sostenía la suya. Una noche, mientras doblaban ropa juntos en la habitación, se detuvo con una camiseta de Diego en las manos y dijo, sin mirarlo, «He estado pensando en adoptar a otro niño». Rafael se quedó inmóvil. No por sorpresa. Por miedo. ¿Otro niño? Sí, dijo ella, al fin mirándolo. Hay una niña en el refugio. Tiene 6 años. Perdió a su madre hace 1 año. Nadie la quiere porque dice que no habla. Pero no es que no hable, es que nadie la ha escuchado de verdad. Rafael dejó la ropa que sostenía y se acercó a ella. ¿Estás segura? No, respondió Lucía, con una sonrisa triste. Nunca se está segura. Pero cuando vi a Iván, Mateo y Diego con ella, la forma en que la protegían sin conocerla, supe que ya era parte de nosotros. Rafael respiró hondo. Miró por la ventana, donde la luna iluminaba el columpio vacío. Tengo miedo, confesó. Miedo de no ser suficiente para 4. Miedo de que, al querer darles más amor, les quite algo a los que ya tengo. Lucía se acercó y le tomó las manos. El amor no se divide, Rafael. Se multiplica. Y ellos ya la eligieron. Solo necesitan que nosotros lo sigamos. Al día siguiente, fueron al refugio. La niña, llamada Alma, estaba sentada en un rincón del patio, dibujando en un cuaderno viejo. Tenía los ojos grandes, oscuros, llenos de un silencio que dolía ver. Los trillizos no dudaron. Iván se sentó a su lado y le mostró su colección de piedras. Mateo le ofreció su linterna estrella. Y Diego, sin decir palabra, le tendió su cuaderno verde,
el mismo que usaba para escribir sus secretos, y le dijo, puedes escribir lo que quieras. Nadie te obligará a hablar. Alma los miró. Luego, con manos temblorosas, escribió en una hoja, ¿tienen un papá y una mamá que no se van? Lucía sintió que el corazón se le rompía. Rafael se arrodilló frente a ella. Nosotros no nos vamos, dijo, con una voz tan firme que sonó como un juramento. Nunca más. Esa noche, en casa, mientras los trillizos dormían, Rafael y Lucía se sentaron en el porche, con una taza de té entre ellos. ¿Crees que podremos?, preguntó él. No lo sé, dijo Lucía. Pero si no lo intentamos, ¿quién lo hará? ¿Y si fallamos? Entonces caeremos juntos. Pero al menos habremos intentado darle un hogar a alguien que pensaba que no lo merecía. Rafael asintió. Y en ese momento, supo que ya no era el hombre que exigía herederos. Era el padre que abría las puertas de su casa, y de su corazón, a quien más lo necesitaba. 2 semanas después, mientras firmaban los papeles provisionales de acogida, Alma los miró a ambos y, por primera vez, habló. No con palabras. Con una sonrisa tímida, casi invisible, pero real. Y en ese instante, Rafael entendió que el verdadero milagro no era tener hijos. Era convertirse en refugio. En hogar. Cuando le entregaron el paquete, Alma lo miró como si fuera una bomba. Luego, con movimientos lentos, lo abrió. Dentro había un cuaderno nuevo, idéntico al de Diego, y una pluma dorada. Es para que escribas tus historias, dijo Mateo, con timidez. Porque todas las historias merecen ser contadas. Alma los miró a todos, a Iván, que sostenía un pastel de fresa para ella, a Mateo, con su linterna estrella en la mano, a Diego, que le sonreía con esa calma que solo él tenía, a Lucía, con los ojos brillantes, y a Rafael, de pie un poco atrás, como si temiera invadir un momento que no le pertenecía del todo. Pero entonces, Alma hizo algo que los dejó sin aliento. Se levantó, caminó hacia Rafael, lento, como si cada paso fuera una decisión, y le tomó la mano. No dijo nada. Solo entrelazó sus dedos con los de él, como si sellara un pacto silencioso. Rafael sintió que el alma se le salía del pecho. Se arrodilló, a su altura, y con una voz apenas audible, susurró, gracias por elegirme. Esa noche, mientras los niños dormían, Rafael y Lucía se quedaron en el jardín, bajo un cielo lleno de estrellas. El viento traía el murmullo del mar y el crujido de las hojas secas. Hoy me llamó mi padre, dijo Rafael, mirando el columpio donde Alma se había sentado por primera vez sin miedo. Me dijo que, cuando era joven, rechazó a un hermano que tuvo fuera del matrimonio. Nunca lo buscó. Nunca lo conoció. Y hoy, me pidió perdón. Dijo que ver cómo yo abrazo a estos niños le hizo entender lo que perdió. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. A veces, el amor llega tarde, pero llega. ¿Crees que Alma algún día dirá, papá? Preguntó él, con la voz temblorosa. No lo sé, respondió Lucía. Pero ya no importa. Porque hoy, al tomar tu mano, ya lo dijo. Hubo un largo silencio. Solo el canto de los grillos y el latido de 2 corazones que, tras años de tormenta, habían encontrado refugio el uno en el otro. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Rafael al fin. ¿Qué? Que yo la busqué a ella pensando que le daría un hogar, y fue ella quien me enseñó que ya lo tenía. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. Porque el hogar no es un lugar, Rafael. Es un acto de fe. Y tú creíste. Aunque te costó todo. Él la miró, con una ternura que ya no tenía sombras. Gracias por no soltarme cuando me perdí. Nunca se detuvieron frente al viejo banco de madera, el mismo donde Rafael había llorado en silencio tantas veces. Iván se sentó en un extremo, imitando la postura seria de su padre de antaño, y soltó una risa. ¿En qué piensas, viejo? Rafael sonrió. En lo lejos que hemos llegado. ¿Y en lo tonto que fuiste? Bromeó Diego, con una mirada cómplice. Sobre todo en eso, respondió Rafael, riendo.
pero también en que, a veces, los errores más grandes nos llevan a los lugares más hermosos. Alma se sentó a su lado y, sin preámbulos, le tomó la mano. Hoy en la escuela, una niña me preguntó si tú eres mi papá de verdad, dijo, con calma. Y le dije que sí. Porque la verdad no está en el papel, está en quien te sostiene cuando el mundo se cae. Rafael sintió que el corazón se le hinchaba. Miró a Lucía, que lo observaba con esa mezcla de amor y orgullo que solo los años pueden forjar. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Mateo, mirando el lago. Que cuando era pequeño, pensaba que necesitábamos sangre para ser familia. Ahora sé que solo necesitábamos esto. ¿Esto?, preguntó Iván. Esto, repitió Mateo, señalando a todos. Estar juntos. Aunque no siempre estemos de acuerdo. Aunque a veces nos enojemos. Aunque la vida nos sacuda. Hubo un silencio cómodo, lleno de todo lo no dicho, de todo lo vivido. Entonces, desde el sendero, una voz familiar los llamó, chicos. El abuelo dice que si no vuelven pronto, se come todo el pastel. Era Alma, imitando al abuelo con una voz temblorosa y cómica. Todos rieron. Mientras caminaban de regreso, Rafael se quedó un momento atrás con Lucía. ¿Crees que algún día entenderán lo que significó todo esto?, preguntó él, en voz baja. Ya lo entienden, dijo ella. No con palabras. Con actos. Porque cada vez que uno de ellos elige quedarse, cada vez que protegen a otro, cada vez que dicen, somos Valdés, están honrando lo que construimos. Rafael asintió. Y en ese instante, mientras el sol se ponía tras los árboles y las sombras de sus hijos se alargaban sobre el camino, supo que el legado que tanto buscó nunca fue un nombre en un edificio, ni una fortuna en un banco. Era esto, una familia hecha de elecciones, de segundas oportunidades, de manos que se buscan en la oscuridad y corazones que, contra todo pronóstico, aprendieron a latir al unísono. Y mientras los 5 caminaban delante de él, riendo, discutiendo, abrazándose sin razón, Rafael cerró los ojos, y por primera vez en su vida, no tuvo miedo del